y ahora le vamos a hablar a todas las mamás de niñas, porque hay mucha preocupación de repente cuando uno ve que sus hijas de repente son las más bajitas del grupo, donde a las demás y empiezan a llenar el brasiercito, a las demás ya les vino la menstruación, pero la mía está rezagada en ese desarrollo. Y esto sería motivo de preocupación. Justamente vamos a tratar este tema con el doctor Jaramillo. Doctor, un placer como siempre tenerlo aquí en nuestra casa. ¿Realmente es de preocupación ver que nuestras hijas están en este marco que mencionaba? Es muy importante recordar, ¿verdad?, que hay un rango normal de inicio de la pubertad, que es cuando las niñas empiezan en general con desarrollo mamario, que debe ser después de los 8 años de edad, y hasta los 13 años es el rango normal. Ya si a los 13 años no vemos absolutamente ningún signo de desarrollo puberal, entonces sí es conveniente, sobre todo si además asocian una talla que no está en el rango normal para la familia o una velocidad de crecimiento lenta, que consulten porque puede estar asociado a algún tipo de patología. Aquí tenemos una tabla, ahí la tenemos justamente como para ilustrar y que usted nos explique cuáles serían esos rangos normales, ¿verdad? O promedio. Sí, esta es una curva en varones, ¿verdad? Okay. Que también es bastante frecuente, ¿verdad? Uno piensa que solo son las mujeres porque piensa en la menstruación. Muy frecuente también en los varones, que todavía a los 14 años no veamos ningún cambio. En los varones el primer cambio es el aumento de volumen testicular, ¿verdad? Y que normalmente los papás no van a notar eso, pero sí ya la aparición de vello púbico. Entonces, como vemos, vemos que el pronóstico de talla familiar está aquí en la X. Este chico debería haber ido creciendo más o menos en este rango, y sin embargo vemos cómo poco a poco ha ido lentamente separándose del rango familiar, e inclusive con una velocidad de crecimiento lenta, ¿verdad? Que esto, por supuesto, como ya hemos visto en charlas anteriores, es un signo de alarma. Y además vemos cómo, aunque aquí más o menos mantiene una velocidad paralela a la curva de crecimiento en un niño que no tiene desarrollo puberal, vamos a ver que en cierto momento se va a hacer más notorio que este chico pues como que se está quedando comparado con sus compañeritos, y ahí es generalmente donde los padres consultan porque se preocupan que no arranca y que encima se está quedando chiquitillo, ¿verdad? Claro. O chiquitilla. Y entonces vemos que es simplemente que al interrogar resulta que papá o mamá tuvieron un inicio de pubertad tardíamente. Siempre uno prefiere, pues, sobre todo si hay una velocidad de crecimiento lenta, de descartar algún tipo de problema tiroideo, problemas de hormona de crecimiento, algún síndrome genético que vamos a mencionar ahora. Y entonces vemos que este chico, que no tenía ninguna patología de fondo, simplemente venía lerdo, luego va a ser más tardíamente que los compañeros que lo venían ya haciendo desde acá, él va a hacer su aceleración puberal y va a acabar justo dentro del pronóstico de talla familiar. Lo que pasa es que lo hizo mucho más tarde, ¿verdad? Claro. Ya a los 17 y pico, comparado con muchos de sus compañerillos que posiblemente ya a los 16 y pico ya estaban en su talla final. Ahora, para recomendación de los padres, quizá, ¿qué debo yo observar? ¿En qué momento debo de preocuparme de que ese crecimiento o desarrollo no está siendo normal dentro de los parámetros? Siempre todo niño o niña en edad pediátrica, o sea, antes de que hayan completado su desarrollo por completo, deben tener un control con un médico una vez al año, por lo menos. Eso es lo que toda persona normal debería tener, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, el colega va a valorar la velocidad de crecimiento, si el desarrollo de caracteres sexuales va acorde con la edad o no. Y por supuesto hay que recordar que si hay alguna patología de fondo, ¿verdad? Neumopatías, problemas respiratorios y problemas infecciosos recurrentes, problemas cardiovasculares, etcétera. En general, ante una patología de fondo, el inicio de los caracteres puberales se va a retardar. Eso es típico, que con cualquier patología de fondo recurrente que cueste controlar, que no esté bien controlada, van esos pacientes a arrancar en general más tarde la pubertad. Ahora, cuando las niñas se quedan más pequeñitas, se quedan más bajitas, ahí ¿qué debemos de observar? Entonces, en una niña que además
de que todavía ya pasó la edad normal del inicio de carácter, o sea que ya está en más de 13 años, o que vemos que ya se está acercando a esa edad y nada de nada, y que encima tiene, digamos, una curva de crecimiento semejante a eso, esto es un signo de alarma. Eso puede estar asociado a ya sea un problema a nivel cerebral, ¿verdad? Puede ser secundario un tumor cerebral, ¿verdad? Que como vieron, recientemente se publicó que es el segundo tipo de tumores más frecuentes que se están viendo en niños, ¿verdad? Y que entonces, por supuesto, puede afectar todo el eje tanto de la producción de hormona de crecimiento como la parte del desarrollo puberal. Y entonces es muy triste ver un chico que consulta tardíamente por esto y resulta que tiene una lesión ocupante a nivel cerebral. Además, podemos tener otras causas, ¿verdad? Anomalías en el desarrollo del cerebrito que puede asociarse con problemas hormonales, como es en los niños con malformaciones de línea media, que ya mencionamos cuando hablamos de lo que era crecimiento, que entonces cualquier niño con labio y paladar hendido o que tenga problemas a nivel del nervio óptico son referidos para que los estudiemos. Otro problema puede ser a nivel ya de, por ejemplo, en las niñas de ovarios, asociado a alguna patología cromosómica, como es el síndrome de Turner, que es un síndrome genético por pérdida de todo parte de uno de los cromosomas X que tiene la mujer y que asocia una serie de características físicas y baja talla. Y lo importante aquí es que estas chicas, en general, no van a tener un desarrollo de los ovarios normal. En estas chicas, más bien con el pasar de los años, los ovarios se van a ir como secando y entonces no van a producir las hormonas sexuales para hacer un desarrollo puberal, aunque el cerebrito trate de estimular los ovarios. Y entonces, esto va a complicar, doctor, lo que acaba de mencionar en el futuro de poder tener hijos. Sí, definitivamente ellas, en general, la mayoría de estas chicas no tienen capacidad para tener hijos. El problema es que, sobre todo, es que el diagnóstico a veces es muy tardío y tristemente nos llegan referidas a los 15, 16, 17 años de un hospital de adultos y llegan porque no empiezan con cambios, hasta esas edades se les ocurre consultar, ¿verdad? Ahora, precisamente eso, ¿qué pasa que si la regla o la menstruación no le llega a mi hija, ya tiene 15 años y no le ha llegado? Bueno, si es una variante normal, como un retraso puberal, ¿verdad? Igual que este chico que acabamos de ver, seguirá su vida normalmente y no va a tener mayor repercusión. El problema es si hay una patología de fondo que amerite tratamiento, ¿verdad? Y que no ha sido diagnosticada. Por ejemplo, en las chicas con síndrome de Turner, si no se consulta a tiempo, ellos, en la gran mayoría de estas chicas no van a hacer desarrollo puberal. Y otra cosa muy importante es que ellas, aunque no tienen un problema de producción de hormona de crecimiento, es de los pocos síndromes genéticos que asocian baja talla que se benefician del uso de hormona de crecimiento. Y una vez más, nuestro país es de los pioneros a nivel de Latinoamérica en el uso de hormona de crecimiento. Tenemos ya más de 20 años de experiencia en tratar a estas niñas. El problema es cuando nos llegan tarde, ¿verdad? Sí. Si llegan muy tarde ya no podemos ofrecerles esa opción. Y sería importantísimo entonces que los papás y los colegas, ¿verdad?, estén al tanto de que una niña que no va creciendo bien, de las primeras causas que tenemos que pensar que tengo una baja talla y ojalá, y además si ya está en una edad normal de haber empezado la pubertad y no ha arrancado, con más razón pensar que esa chica, aunque no tenga las características físicas que son muy particulares, a veces muy manifiestas en estas niñas, a veces es todo un espectro clínico, ¿verdad? Y entonces estas chicas pueden tener cosas muy leves, los ojos almendrados, lunarcitos, cosas que tal vez el ojo no experimentado no va a detectar, claro, y que uno ya desde que las valora por primera vez en el consultorio hace clic, ¿verdad? Y entonces se enfoca ya por ese lado. Ahora, muchas mamás, y no solo las mamás, sino las muchachas, empiezan a preocuparse porque no hay desarrollo mamario. ¿Esto qué podría indicarnos también? ¿Ven a sus compañeritas ya con los pechitos desarrollados? Sí, igual, ¿verdad? Otra cosa, esto, pues, si está en ese rango,
consultar para valorar que no haya ningún problema. Otra cosa importante que a veces consultan muy asustados los padres, ¿verdad? Es porque el desarrollo mamario no es simétrico, ¿verdad? Que no es y parejito, los dos pechitos en general no va a ser simétrico, ¿verdad? Usualmente cuando empieza el desarrollo puberal vamos a tener uno de los pechitos que empieza con cambios y después el otro va a irse emparejando, ¿verdad? Pero no es como que los dos brotan al mismo tiempo. Y a veces las mamás se asustan, inclusive consultan y tal vez un colega sin experiencia hasta un ultrasonido de mama les hace pensando en un cáncer de mama, ¿verdad? Que mejor consultar con alguien, ¿verdad? Que pueda valorarlas, que tenga más experiencia antes de gastar dinero en estudios en algo que no que la tal vía. vez no amerita, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las chiquillas de 17 años que muchas mamás se preocupan y dicen, pero no, es que es mírrica, flaquísima, no ha desarrollado? ¿Qué pasa? Bueno, eso es algo importante también, ¿verdad? Y llama la atención que justamente cada vez estamos viendo más pacientes, inclusive tristemente con trastornos de alimentación, ¿verdad? Que por supuesto, esto viene dentro de lo de patologías crónicas de fondo, ¿verdad? Por supuesto que nadie que esté en un estadio de desnutrición de años, ¿verdad? Que usualmente esto viene arrastrándose de tiempo, ¿verdad? Estos van a tener ni un crecimiento adecuado para el rango familiar, ni van a tener un desarrollo puberal a una edad normal, porque estas chicas tienen un índice de masa corporal muy por debajo, ¿verdad? Del rango normal, un porcentaje de grasa corporal en desnutrición, y entonces para ese organismo lo prioritario es sobrevivir. No desarrollarse y tener capacidad reproductiva, que más bien si en la naturaleza quedaran embarazadas, el riesgo de que fallezca sería muy alto si no hay comida, ¿verdad? Entonces más bien casi que es un mecanismo de protección ante a sí misma, que el organismo no va a desarrollarse, ¿verdad? Porque están desnutridas. Eso pasa también a veces y se ve con los atletas de alto rendimiento que hacen maratón o deporte competitivo, que bajan demasiado el porcentaje de grasa corporal y entonces pueden tener irregularidades menstruales. Es por lo mismo, ¿verdad? Igual, por ejemplo, a veces, las mamás nos fijamos en todo, ¿verdad? Y quizá el cabello, el pelito es muy ralito, las uñas son quebradizas totalmente, y uno dice, ay, pero ¿qué es esto? En una chiquilla saludable. Sí, esas cosas, ¿verdad? También es importante, ¿verdad? Y pueden ser manifestaciones de muchas cosas, entre otras de patología tiroidea también, ¿verdad? Que ya hemos hablado, ¿verdad? Del hipotiroidismo, que entonces va a dar un crecimiento más lento, aumento progresivo de peso, caída de cabello, las uñas, ¿verdad? Y también, por supuesto, si ya viene arrastrándose de tiempo y no se ha diagnosticado, puede dar o irregularidades menstruales o que no arranquen la pubertad también. Aquí podemos terminar diciendo que con lo que usted comenzó, ¿verdad? Que una vez al año tenemos que llevar a nuestros hijos para darles ese seguimiento. Aunque sean sanos y que Dios los proteja, uno como padre siempre se preocupa de eso, pero deben ir una vez al año, así como uno también como padre debería chequearse una vez al año. Totalmente cierto. Doctor, como siempre es un placer tenerle en nuestra casa. ¿Cómo le fue la maratón? No. ¡Ay, no! Era una aguas abiertas. ¿Cómo le fue? No pude ir. Bueno, ahora me cuenta los detalles. Ay, no, bueno, próximamente, próximo vamos reto. En septiembre. Excelente, ahí le vamos a seguir. Entonces, gracias, Doc, un placer como siempre. Vicente,